A la licenciada Julia Ariza, que nos expondrá sobre el corrector editor, la corrección desde la perspectiva de una pequeña editorial. Julia Ariza es licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde también finaliza un doctorado en Historia. Trabajó como coordinadora de proyectos editoriales y como correctora para Capital Intelectual Eudeva, el Museo Nacional de Bellas Artes y la Fundación Proa, entre otras. Desde 2012 dirige la editorial Fiordo junto a Salvador Cristófaro, con quienes recibió en 2018 el premio a los editores del año otorgado por la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines. Un aplauso por partida doble. Bueno, vamos a hacer una presentación un poco general sobre lo que voy a tratar de no generalizar, pero voy a tener que generalizar un poco lo que pensamos o cómo trabajamos en las pequeñas editoriales con el tema de la corrección. La corrección es por definición una disciplina basada en normas, las normas que rigen cómo se debe corregir, ¿no? Hasta ahí probablemente estamos todos de acuerdo. La discusión empieza cuando hay que definir qué conjunto de normas son las que rigen la corrección, quién las define y cómo se aplican. Es decir, cuando pasamos de una definición abstracta de la disciplina de corrección a su puesta en práctica y cuando empezamos a ver la práctica de la corrección en relación con otras tareas que también afectan a los textos, es decir, como una de las varias partes que comprende la preparación de un texto para su publicación. Cuando hace apenas unos días nos escribieron para proponernos participar de estas jornadas y presentar una reflexión sobre la tarea de corrección desde la perspectiva de una editorial independiente, un término que yo prefiero cambiar por pequeña editorial, inmediatamente empezamos a preguntarnos si la corrección, como parte del proceso editorial, se realiza de una manera distinta en una gran casa editora o si es una tarea no condicionada por el contexto donde se lleva a cabo. Eso a su vez nos llevó a pensar si es posible hablar de la corrección en un sentido general como una disciplina con límites y atribuciones muy claras que no se modifican por ningún motivo, o si por el contrario es una tarea que se define en el momento de ponerla en práctica y que debe adaptarse a diferentes textos, diferentes contextos de trabajo, diferentes procesos. Para empezar, no es lo mismo corregir un texto literario que uno no literario, ni corregir un texto ya publicado que un texto inédito, ni a un autor vivo que a un autor muerto, ni una traducción que un texto escrito originalmente en nuestra lengua. Como probablemente se va a discutir mejor y más en profundidad en la mesa que sigue, la corrección de textos literarios, ya sea de ficción o no ficción, es una tarea muy delicada que debe partir del respeto por la musicalidad de la obra, la elección de palabras hecha por el autor y otras consideraciones que son justamente literarias más que lingüísticas. Como dice el editor Thomas McCormack, en la literatura si un gerundio funciona hay que dejarlo. Si no es a través de la posibilidad de la incorrección, ¿cómo es posible darle voz, por ejemplo, a personajes ricos y diversos? ¿Cómo puede un autor crear mundos nuevos si no es a través de nuevas posibilidades lingüísticas? Esto no significa desde ya que la ficción no se pueda corregir o que la corrección implique violar la voz de un autor, para nada. Pero creo que vamos a estar de acuerdo en que un texto de divulgación, un escrito académico, un artículo periodístico son más permeables a la corrección en la medida en que la forma de trabajar el material no es el eje de esa corrección. Está claro que acá entramos en un terreno muy resbaloso en el que no me voy a meter, que requeriría toda otra discusión sobre dónde reside la efectividad de los textos, si en la forma o en el contenido o en cómo interactúan esos aspectos. Pero bueno, para seguir con el argumento que estoy planteando de modo bastante grueso, decía que tampoco es lo mismo corregir una traducción que un texto escrito originalmente en español. La corrección de una traducción es en alguna medida la corrección de una corrección de un original o su adaptación a una lengua con otras reglas, otra cadencia, otras posibilidades léxicas, y aquí, como en la corrección de literatura, es necesario un tipo de respeto o de atención a las selecciones de fraseo y vocabulario que ha hecho el traductor, que es del todo diferente del respeto que obviamente también hay que tenerle a los autores de textos no literarios por otras razones, ¿no? Por último, no es lo mismo, obviamente, corregir un inédito que corregir un libro que ya fue publicado antes y que tiene, le guste o no al corrector, su propia historia bibliográfica. Mientras que en un inédito el margen de acción de un corrector es indudablemente amplio, la corrección de reediciones está sometida a esa historia, aunque eso no signifique que deban resignarse las actualizaciones ortográficas, ni por supuesto que el texto no requiere una atención
quizás incluso más exhaustiva que en otros casos, a los posibles problemas de transcripción y los errores tipográficos que presente la edición. Eso nos lleva a otro tema, de las atribuciones del corrector. La corrección ortotipográfica, tanto del manuscrito como del texto maquetado, es indispensable para que un texto quede presentable. Con la corrección de estilo, yo diría que no sucede exactamente lo mismo. Aunque la corrección de estilo siempre es deseable, su necesidad y su alcance están dados por el trabajo previo del editor con el autor o el traductor. Inversamente, esto también significa que si ese trabajo no ha sido profundo, es muy probable que el corrector se encuentre cumpliendo en parte el rol del editor. Ustedes probablemente saben muy bien que muchas veces el corrector es quien organiza un texto, le da coherencia, lo vuelve orgánico, fluido, inteligible, se asegura que no contenga errores conceptuales, históricos, estructurales, identifica lagunas, necesidades del texto, en fin, lo edita y lo lleva a su mejor versión, trascendiendo las fronteras de lo que comúnmente se entiende por corrección, incluso una buena corrección de estilo. De modo que la naturaleza de los textos a corregir, el estado de elaboración en el que llegan y otros condicionantes como el tiempo, la disponibilidad o no de originales en otras lenguas, la posibilidad de hablar o no con el autor o el traductor, las propias guías de estilo de la casa editora, sin duda determinan el espectro de modificaciones que se les debe o puede hacer esos textos. Y esto, que parece una obviedad total, es muchas veces una gran fuente de conflicto cuando la corrección se piensa como desconectada del proceso editorial y en abstracto. La variedad de temas que se abordan en estas jornadas, yo estuve mirando el programa, me parece que da cuenta de los múltiples desafíos del corrector de cara a los textos. Pero si algo que a mí me gustaría como enfatizar, al menos en esta presentación, es que el corrector no trabaja solo, sino que su tarea está conectada con, y hasta cierto punto depende de las decisiones y los criterios que se tomen en el proceso editorial del que la corrección forma parte. Desde mi punto de vista, entonces, no hay forma de pensar la corrección en abstracto como una aplicación de normas a un texto inmaterial. Todo lo contrario, creo que es importante pensar la corrección como un ejercicio de constante negociación de ciertas normas con ciertos condicionamientos textuales, editoriales, materiales, temporales, incluso económicos. La corrección, creo que algunos estarán de acuerdo, es un proceso artesanal. Uso el término artesanal como no industrial, o sea, un proceso que es imposible repetir siempre en las mismas condiciones controladas para obtener siempre los mismos resultados. Por supuesto que hay normas y que las normas deben ser aplicadas y que sobre la mayor parte de los criterios de corrección existen consensos que hacen la práctica de la corrección posible. Sin embargo, al distinguir entre distintos tipos de textos o de formas de corrección y al llamar la atención sobre los condicionamientos de la tarea de corrección, mi intención es aludir justamente a que es imposible y hasta indeseable repetir fórmulas y aplicar sin matices la normativa a la hora de corregir textos de muy distinta naturaleza y sin atender al resto del proceso editorial. Una vez dicho esto, el tema es cómo se desarrolla ese proceso en las distintas editoriales. Y ahí entramos nuevamente en la pregunta por la diferencia que existe entre la tarea de corrección llevada a cabo en una gran editorial y en una editorial pequeña. Yo diría que si hay lo que distingue el lugar de la figura del corrector dentro de una gran editorial, de la figura del corrector en una editorial más chica, es que en estas últimas el corrector acompaña la tarea de edición más de cerca, se involucra con la preparación de los textos en las sucesivas etapas del proceso e idealmente entiende las necesidades particulares de cada proyecto y trabaja en consecuencia. No sé si es el caso de todas las pequeñas editoriales, no voy a generalizar, hablo de Fiordo y de algunas editoriales que conozco muy bien, en las que me consta que la corrección no es un servicio contratado a un corrector que ve una o dos veces un texto y se entiende el curso que siga, por más allá de lo que haga cuando ve uno o dos veces el texto. Yo hablo de un tipo de corrección comprometida de principio a fin con la tarea de extirpar errores, unificar criterios, aclarar dudas, pero también de acondicionar tipográficamente los manuscritos antes del maquetado y más tarde sobre las galeras, comprometida con la revisión exhaustiva de la forma que ha cobrado ese texto y que debe ser minuciosamente releído, pero también mirado en su conformación gráfica, que es imposible de prever antes de la diagramación y que requiere un ojo muy atento, capaz de identificar repeticiones de sílabas o de palabras de una línea a otra, calles, palabras mal cortadas o cortadas entre páginas, cortes de nombres propios, alineaciones incorrectas, espacios de más, etc. El corrector que se sienta a pasar ese tipo de correcciones, una por una, junto al diagramador, y que mira los potenciales errores que pueden surgir a partir de la introducción de las correcciones. Ese corrector es para mí el corrector ideal, el corrector de la pequeña editorial convencida de que la buena edición no es solo la selección de títulos interesantes o necesarios, la preparación de traducciones fieles y ricas, sino también la presentación al lector de un texto legible y bien compuesto.
Hace un tiempo, un amigo escritor que publica en un sello muy prestigioso, que pertenece a un gran grupo, al recibir las galeras de su último libro, se dio cuenta de que la versión que habían maquetado era una versión anterior del libro que no incluía el final. La correctora me dijo que el final era raro, le contestó la editora cuando él señaló el error, y él tuvo que dedicarse a incorporar en cada página cada uno de los cambios que le había hecho al texto en su última versión. Ustedes se imaginan el peligro de que pase eso cuando un libro está por salir. La correctora había trabajado sobre una versión no terminada y la editora al recibir la corrección no se había dado cuenta. Otro caso, hace un tiempo nosotros reeditamos un libro que había publicado tiempo atrás un gran grupo, y que salió, según me contó la traductora, también en una versión sin terminar, porque ella lo mandó para que calcularan la extensión del libro y nunca logró que reemplazaran esa versión por la versión final. El libro se terminó publicando con una pasada de corrección que no solo no había salvado los errores y dudas que puede tener cualquier primera versión de una traducción, sino que había empeorado el texto con decisiones totalmente caprichosas y además que no estaban basadas en el cotejo con el original en inglés. En los dos casos la culpa claramente no era de los correctores, sino de quienes habían mandado a corregir y maquetar versiones no finales, ¿no? Pero el desempeño de los correctores había sido típicamente deficiente porque al recibir versiones no terminadas habían de todos modos continuado con la tarea asignada como si no tuviera nada que ver con el resultado final. Esas son las cosas que yo creo que es improbable que pasen en una editorial más chica. Esto se da por varias razones. La principal es que las editoriales chicas publican menos libros y pueden darse el lujo de dedicarle mucho más tiempo a cada libro. Y eso incluye un trabajo mano a mano con el corrector que es quizás impracticable en una gran editorial. Y acá pongo a punto suspensivo porque en las grandes editoriales también se puede trabajar muy bien. La intención no es para nada decir que el resultado siempre va a ser menos cuidado. De hecho, el otro día una editora que trabaja en un gran grupo me contó que al recibir la versión final de un texto, la diagramadora había cambiado el cuerpo del texto porque le había parecido mejor cuando el libro ya estaba por salir. Y ella se había dedicado, obviamente, a repasar y revisar el texto nuevamente para que quedara bien. O sea que ese trabajo también sí se hace bien en las grandes editoriales. Pero otra razón por la que es improbable que pasen cosas tan graves como las que mencioné es que en una pequeña editorial a veces el corrector es el mismo editor, o si no es así, el corrector ve de todos modos el libro de principio a fin en varias pasadas, y ese mismo ojo es el que puede darse cuenta de que una versión no es la versión final o de que no se han incorporado los últimos criterios. En un proceso editorial más compartimentado, ese seguimiento es muy difícil de hacer o más difícil de hacer, y aunque por supuesto es el editor quien debe hacerlo, lo cierto es que el trabajo de corrección es de todo el proceso editorial el más ingrato. Si está bien hecho, no se ve, pero si está mal hecho, es lo primero que se nota. Entonces, bueno, ese es uno de los temas. En una editorial pequeña, por otro lado, se puede calibrar mejor el tono de la corrección en relación con el mercado donde va a circular el texto. ¿Quién va a leer ese libro? Esa es una pregunta central que tiene que hacerse en primer lugar el editor. Pero está bueno cuando el corrector está al tanto del público, el perfil de público que va a leer ese libro, porque eso define, junto con los criterios suministrados por el editor y que tienen que ver con los criterios que rigen todo el catálogo de una editorial, el margen o la autoridad que tiene el corrector para cambiar, por caso, para tomar un ejemplo discutido recientemente en Twitter, lavabo por bacha, aun cuando lavabo es la versión aceptada por la RAE y bacha no existe en el diccionario, ¿no? No es una decisión que el corrector pueda o ni siquiera deba tomar solo, pero un corrector comprometido con el trabajo de una editorial que se esfuerza por ofrecer textos que funcionen para lectores argentinos y en general latinoamericanos debería al menos señalarlo o estar alerta ante el hecho de que las variantes dialectales son un tema de discusión y de conflicto de dimensión política y económica que lo incumbe directamente, pero que también depende de la distribución regional que tenga la editorial. Depende de las posiciones tomadas al respecto por el editor y nuevamente de la naturaleza del texto que haya que corregir. Es un aspecto de la tarea de corrección al que en las editoriales chicas le dedicamos mucha atención y que las editoriales grandes, por las características de su distribución en los territorios de habla hispana, someten a otro tipo de consideraciones que no tienen que ver estrictamente con el uso del lenguaje donde vaya a circular el libro, sino con cuestiones corporativas, económicas, de otra índole. No quiero decir con esto que las editoriales pequeñas seamos para nada el paraíso ni que estemos a salvo de los peligros que aquejan a esta disciplina, que es muy compleja. La atención al detalle, el tiempo invertido en cada libro, la posibilidad de hacer un intercambio minucioso con el corrector no asegura de ningún modo que los libros de las editoriales chicas sean mejores o estén libres de ratas. Las malditas, como la llamó hace poco una librera que me señaló un error en uno de nuestros libros, siempre aparecen.
y ahí es cosa de tenerlas en mente para corregir en una segunda edición. De hecho, los límites imprecisos entre la figura del corrector y el editor en estas editoriales en realidad entrañan un peligro específico, que es el peligro de empezar a no ver los errores una vez que el texto se ha leído una buena cantidad de veces. La falta de ojos, por llamarlo de algún modo, el hecho de que el proceso de edición esté en manos de pocas personas también puede ser un problema, y ese es un desafío de las editoriales con menos recursos sin duda. Hay diferencias entonces en el modo en que se lleva a cabo la tarea de corrección en una gran editorial y en una editorial más chica. Son distintas las competencias y atribuciones del corrector. Yo diría que es más una cuestión de grado que de naturaleza. El corrector de la pequeña editorial es un corrector casi editor, en quien recaen muchas veces exigencias quizás más amplias que las que debe contemplar el corrector de la gran editorial. El corrector de la pequeña editorial es un corrector protagonista, y por eso también un corrector más responsable del resultado final, con las ventajas y desventajas que se puede tener. Pienso también que el corrector ideal de la pequeña editorial es un corrector con flexibilidad y versatilidad, de competencias culturales amplias y una curiosidad que lo impulse a revisar siempre, incluso hasta los datos que ya da por sabidos. Un corrector sensible a las transformaciones del lenguaje e interesado en actualizar sus conocimientos sin perder la noción del oficio. Un corrector finalmente cómodo con la idea paradójica de que cuanto mejor haga su trabajo, menos visible va a ser la intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpa por la... No, por favor, por empezar, muchas gracias por haber llegado. Sé que fue muy complicado, así que estamos muy agradecidos de poder tener completa la mesa, el panel. Y